El 5 de enero celebramos la memoria de San John Neumann. Nacido en 1811 en un pueblo de Bohemia, perteneciente en aquella época al Imperio Austriaco y actualmente República Checa, John Nepomuceno Neumann recibió su nombre en recuerdo a un sacerdote mártir y patrono de su tierra natal. Era un gran legado para un niño pequeño de un pueblo pequeño. El niño era brillante y estudioso. Cursó estudios superiores y posteriormente entró en el seminario de Budweis. Mientras estaba en el seminario, oyó hablar sobre la necesidad de sacerdotes misioneros para una tierra lejana, los Estados Unidos, un nuevo país con numerosas comunidades de inmigrantes que necesitaban atención espiritual. Una luz se encendió en su corazón y comenzó a aprender inglés por su cuenta. Neumann tenía que ser ordenado sacerdote por la diócesis de Budweis, pero su ordenación se había retrasado porque Budweis contaba con más sacerdotes de los necesarios. Así comenzó a perseguir con ardor su sueño de trabajar como misionero en los Estados Unidos. En 1836, con poco dinero y sin una idea clara sobre qué diócesis lo aceptaría, John se despidió de su hermana y partió. No tuvo el valor para despedirse de su madre, que estaba profundamente entristecida por su deseo de establecerse en América. John desembarcó en Staten Island, en New York, con $1 en el bolsillo y muy poquita ropa. El obispo de Nueva York ya había oído hablar sobre él y apenas se aseguró de su rigurosa educación en el seminario, decidió ordenarlo rápidamente. En lugar de ser un sacerdote bohemio en préstamo para las misiones, Neumann sería un sacerdote de este nuevo país en una diócesis que comprendía todo el estado de New York y parte de New Jersey, con 36 sacerdotes para 200,000 católicos. Fue ordenado subdiácono, diácono y sacerdote, todo en una misma semana, y enviado a una parroquia que se extendía desde el lago Ontario hasta Pensilvania. El nuevo sacerdote se lanzó a su misión, viajando a caballo, en carro o a pie, para llegar hasta los fieles de lugares más remotos y celebrar misas, inclusive en casas de la gente, cuando no había ninguna iglesia cercana. Solo un sacerdote pobre, capaz de soportar las penurias, puede trabajar aquí, escribió John Neumann. Un obispo con corazón para la gente. En 1842 el padre Neumann se unió a los padres redentoristas, convirtiéndose así en su primera vocación americana. En 1848 obtuvo la ciudadanía estadounidense. En 1852 fue nombrado obispo de Filadelfia, la mayor diócesis del país. La ciudad era un centro industrial que atraía inmigrantes católicos pobres procedentes de Alemania e Irlanda, y más tarde de Italia y Europa del Este. No era un lugar tranquilo. Una parte de la población estaba en contra de los recién llegados y con frecuencia se producían disturbios anticatólicos. Los católicos eran a menudo pobres, desprovistos de servicios sociales y muy discriminados. El obispo fue pobre con ellos. Durante toda su vida en Estados Unidos, poseyó solo un par de botas, comió y durmió poco, y siguió viajando con los medios de transporte más rudimentarios para llegar a escuchar las confesiones, no solo de quienes hablaban en alemán, sino también de los italianos, españoles, holandeses, inclusive de los irlandeses que hablaban gaélico. Una mujer irlandesa, después de oírle hablar en gaélico, comentó: ¿no es maravilloso que tengamos un obispo irlandés? El incansable obispo también se preocupó por la educación de su pueblo. Cuando llegó a Filadelfia, la ciudad tenía una escuela parroquial. Al finalizar su episcopado, contaba con 200 escuelas, que formaron el primer sistema escolar diocesano del país. Neumann se consumió totalmente por amor a su gente, y el 5 de enero de 1860 sufrió un repentino colapso mientras caminaba por la calle y murió. Tenía apenas 48 años. En los relativamente pocos años que pasó en su nuevo país, el joven obispo de Bohemia había llegado a ser como un padre para cientos de miles de personas. Fue un sacerdote pobre sin miedo a las penalidades ni a las penurias, que contribuyó en gran medida a la construcción de la Iglesia de Dios en los Estados Unidos.
De hecho, fue el primer santo varón de los Estados Unidos.